El mito de la caja de Pandora no solo se trata de una narración antigua, sino de una profunda alegoría sobre la condición humana, el deseo, la culpa y la eterna lucha entre la luz y la sombra que habita en el alma. En él, los dioses no solo crean a una mujer, sino un espejo del ser humano, bello, curioso, contradictorio y vulnerable ante sus propias pasiones. Pandora nace por voluntad de Zeus, no como un regalo, sino como un castigo refinado. Pandora es creada por los dioses como respuesta al acto de desobediencia de Prometeo, quien entrega el fuego, símbolo del conocimiento a la humanidad. Zeus, al ordenar su creación, no busca destruir al hombre mediante la fuerza, sino introducir el mal como una experiencia interior, inseparable de la conciencia. Cada dios deposita en ella un don, la gracia seductora de Afrodita, la elocuencia de Hermes, la habilidad de Atenea, y junto a ellos, una curiosidad inquietante, casi inevitable. Pandora es, en esencia, el símbolo de la humanidad dotada de razón, pero también de deseo, de conciencia, pero no de sabiduría plena. La caja, esa vasija sellada, representa el límite moral, la frontera invisible entre la obediencia y la transgresión. Es una profunda alegoría sobre la condición humana, el deseo, la culpa y la eterna lucha entre la luz y la sombra que habita en el alma. Cuando Pandora la abre, no libera simples desgracias externas, sino fuerzas que ya estaban latentes en la naturaleza humana. De ella emergen los 7 grandes males, reflejo de las consecuencias del pecado, que es la transgresión a un estatuto o ley, ese pecado que desde sus albores ha edificado morada en el corazón del hombre. El mito de Pandora no condena únicamente la curiosidad ni responsabiliza a una mujer del sufrimiento del mundo, como cuando Eva da lugar a la transgresión, buscando ser como Dios, conociendo el bien y el mal bajo el engaño y la astucia del enemigo. Aquí más bien se revela una verdad profunda: el mal no es externo, sino interior, y la esperanza es la única virtud capaz de convivir con él sin desaparecer. En medio del caos que los males contenidos en la caja provocan, la esperanza permanece como recordatorio de que el ser humano, aun caído, nunca está completamente perdido. Cuando Pandora logra cerrar la caja, el daño ya está hecho. Sin embargo, en el fondo queda algo que no huye: la esperanza. Pequeña, frágil, casi imperceptible, pero esencial. No como un consuelo ingenuo, sino como una fuerza silenciosa que permite al ser humano resistir, aprender y redimirse. La esperanza no elimina el mal, pero ofrece la posibilidad de enfrentarlo. La caja de Pandora ocupa un lugar singular dentro de la mitología griega, no tanto por su carácter narrativo, sino por su profunda densidad filosófica. Más allá de adentrarse en la búsqueda del origen del mal, nos otorga una reflexión inquietante sobre la naturaleza humana, la curiosidad, la responsabilidad moral y la paradoja de la esperanza. En Pandora no se encarna únicamente una figura mítica, sino una metáfora viva del ser humano frente a sus propios límites. La famosa caja, que en realidad se trata de una vasija, representa un umbral ético, el límite entre el saber permitido y el saber prohibido, entre la obediencia pasiva y la libertad de elección. Tal como paralelamente podemos leer en el libro del Génesis. Y mandó el eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pandora, al abrir aquella vasija, no comete un acto puramente ingenuo ni culpable, realiza, más bien, el gesto fundacional de la humanidad: elegir conocer, aun sabiendo que el conocimiento tiene un precio. De la vasija no emergen 7 males claramente definidos ni una lista rígida y ordenada, sino una multitud caótica de desgracias que hasta entonces eran desconocidas para los hombres. Surge la enfermedad, que corrompe el cuerpo; la vejez, que recuerda la fragilidad del tiempo; la fatiga, que convierte el vivir en esfuerzo; la locura, que quebranta la razón y el equilibrio; el vicio y la pasión desmedida, que esclavizan el deseo; la envidia, que envenena el vínculo con el semejante; la tristeza, que oscurece el alma; la guerra, que institucionaliza la violencia; el sufrimiento, consecuencia de todo lo anterior y, finalmente, la muerte, que sella la finitud humana.
Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés capítulo 9 versos 3 al 6. Estos males no son ajenos al ser humano, no lo atacan desde fuera, sino que se instalan en su experiencia cotidiana. El mito sugiere que el mal no es una imposición divina arbitraria, sino una consecuencia inevitable de la conciencia. Vivir sabiendo implica sufrir, amar implica perder, desear implica carecer. Pandora no libera monstruos externos, sino dimensiones profundas de la existencia humana. Cuando la vasija es cerrada, queda en su interior un último elemento, la esperanza. ¿Es esta un consuelo que mitiga el dolor, o una ilusión que prolonga el sufrimiento? No hay una respuesta definitiva, y ahí reside su riqueza. La esperanza permanece atrapada, no para ser negada, sino para ser dosificada, no se derrama sin medida, porque su exceso podría conducir a la negación de la realidad. La esperanza, en este sentido, no elimina los males ni los corrige. No cura la enfermedad ni detiene la muerte. Pero permite al ser humano soportarlo sin rendirse. Es una fuerza ambigua. Sostiene y engaña, alivia y posterga. Sin ella, la vida sería insoportable, con ella, la vida continúa, aún en medio del dolor. El apóstol Pablo también nos habla acerca de esta esperanza en medio de la aflicción, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 verso 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 14. En los Salmos también encontramos este aliento: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Salmo 42, 11. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza, en ti he confiado desde mi juventud. Salmo 71, 5. Esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. Salmo 119, 81. Lejos de ser un relato que condena a Pandora, y mucho menos a la mujer, el mito revela una verdad más profunda y universal: el mal no nace de la curiosidad, sino de la conciencia, y la esperanza no es una promesa de salvación, sino la posibilidad de resistir. La caja de Pandora no se abre una sola vez en la historia, se abre cada vez que el ser humano elige saber, amar, luchar y vivir, aun sabiendo que al final le espera la pérdida. De tal manera que no pretende explicar la existencia del mal, sino porque, a pesar de él, la humanidad no deja de avanzar, al menos los que buscan tal propósito. Entre la vasija vacía y la esperanza retenida, el ser humano se mueve, frágil y persistente, condenado a sufrir, pero también a buscar el sentido de su existencia. El elemento más enigmático no es la liberación del mal, sino aquello que no es liberado, la esperanza. Mientras las desgracias se dispersan libremente entre los hombres, la esperanza permanece atrapada en el fondo de la vasija, como si los dioses hubieran dudado, incluso al castigar. Esto parece ser una paradoja fundamental: ¿es la esperanza el último bien concedido a la humanidad, o el más cruel de los engaños? En una primera lectura, la esperanza aparece como consuelo necesario. Frente a la enfermedad, la vejez, la guerra y la muerte,
el ser humano no posee herramientas suficientes para vencerlas, sin embargo, la esperanza le permite soportarlas. No promete la eliminación del mal, sino la posibilidad de continuar a pesar de él. Bajo esta perspectiva, el hecho de que la esperanza quede resguardada sugiere que no puede ser destruida por el caos, es un núcleo íntimo, interior, que no se dispersa ni se agota. La esperanza, entonces por sí misma no salva, sino que hace que el ser humano tolere lo intolerable, que acepte la injusticia esperando una mejora futura, que soporte la miseria creyendo que mañana será distinto. Así, el hombre no se rebela ni se rinde. Simplemente espera, pero ¿qué es lo que podemos esperar a cambio de tal paciencia y perseverancia? Antes de entrar en detalle debemos no olvidar una palabra de la que no podemos prescindir, la fe. Por definición sabemos que la fe es la certeza y confianza en algo o alguien, el presente, una convicción profunda que se basa en la verdad de lo que no se ve, como las promesas de Dios. Mientras que la esperanza es la expectativa optimista y el deseo de que algo bueno sucederá en un futuro, y se fundamenta en esa fe para ser firme y no solo una ilusión. La fe es la base, el ahora, y la esperanza es la mirada hacia adelante que se sostiene en esa fe. En Hebreos 11 leemos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Se trata de una seguridad firme en las promesas futuras y una convicción profunda de realidades invisibles, funcionando como un principio de acción y esperanza que da fuerza para vivir y actuar a pesar de no ver el resultado inmediato. La certeza de lo que se espera deriva de la palabra griega hipostasis, la cual sugiere una realidad, una escritura de propiedad, una garantía, es la seguridad de que algo que deseamos, sea tan real como si ya lo tuviéramos en nuestras manos. La convicción de lo que no se ve deriva del griego elenkos, y es la prueba o evidencia interna de algo que nuestros sentidos no perciben, una seguridad que no depende de lo físico, sino de una verdad divina o espiritual. Así entendemos que la fe no es pasiva. Es un motor para actuar, como lo hizo Abraham y su fe fue contada por justicia, ya que actuó conforme a lo que creía y no a lo que sus ojos le revelaban, su confianza estaba depositada en Dios. Un Dios vivo que guía y dirige, dándonos confianza para enfrentar dificultades en una realidad espiritual, que representa un verdadero desafío para impulsarnos a vivir y actuar con seguridad y obediencia. La gran promesa de Dios es desterrar en un futuro la maldición de la tierra, a causa de la transgresión de la ley divina. En Isaías leemos un pasaje muy pintoresco acerca de ello, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. En el capítulo 5 de Zacarías también se denota esta promesa de desterrar para siempre el mal de la tierra. En contexto, Dios está hablando a un pueblo oprimido por sus enemigos, pero les promete algo grandioso, ve con misericordia a su pueblo, y les declara que Jerusalén volverá a ser reedificada, y sus ciudades tendrán abundancia del bien, siendo el monte de Sión su gloria. En cambio Babilonia, es decir la tierra de Sinar, será castigada, pues desde allí la maldad se ha esparcido a toda la tierra. Si bien que aquí, en el capítulo 5, hay un cuadro muy simbólico del tema que estamos tratando. En primer lugar el juicio por la transgresión, conforme a la ley de Dios, representada en el gran pergamino que vuela y, en segundo lugar, la destrucción final de la maldad encerrada en el efa o vasija con una tapa de plomo, que nos recuerda cómo encerró el rey Salomón a los demonios que acechaban a los hombres en redomas, demonios entre los cuales eran algunos femeninos, como en el caso de los que transportan la vasija conteniendo la maldad a Babilonia. En contraste con los ángeles de Dios, los cuales se mencionan en la Biblia como varones. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo, y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido,
y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice el Eterno de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá, con sus maderas y sus piedras. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo, y me dijo, alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Babilonia la Grande, es la figura metafórica que representa un sistema mundial corrupto, la encarnación del pecado, el lujo excesivo y la oposición a Dios. Ya en este sentido metafórico, no es la antigua ciudad de Babilonia, sino que usa su nombre como un símbolo de iniquidad. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Apocalipsis capítulo 18 versos 1 al 8. Vemos entonces cómo la maldad se establece en su casa edificada llamada Babilonia, y ella misma dice, estoy sentada como reina, pero al final es destruida con su propio veneno que preparó en la copa para embriagar a las naciones. Esta es nuestra esperanza que queda al final. La promesa de un mundo mucho mejor. Donde la justicia morará y será entronizada en la casa de Dios, el monte Sión. Aunque en la narrativa de la caja de Pandora la esperanza no es un bien puro. Puede sostener, pero también adormecer. Puede inspirar acción, pero también justificar la pasividad. En este sentido, la esperanza se emparenta con la pereza del espíritu, no como falta de energía, sino como renuncia a confrontar la realidad tal como es. Esperar puede ser un acto de resistencia, pero también una forma sutil de evasión. Para los griegos, la sabiduría consistía en reconocer los límites del cuerpo, del tiempo, del destino. Desde esta óptica, la esperanza debía existir, sí, pero contenida, encerrada, dosificada. Una esperanza desbordada habría sido tan destructiva como los males mismos, pues habría generado la ilusión de inmortalidad, de justicia garantizada, de sentido asegurado. El mito parece sugerir que la esperanza solo es auténtica cuando coexiste con el sufrimiento y no lo niega. No es la promesa de un mundo sin dolor, sino la decisión de habitar un mundo doloroso sin abandonarlo. En este punto, la esperanza deja de ser expectativa y se transforma en acto ético, seguir viviendo, creando, amando, aun sabiendo que todo es frágil y finito. Pero si no es la esperanza lo completo, ¿qué nos falta en la ecuación? Dios nos revela el atributo necesario a través del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe.
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así, la esperanza de Pandora no es optimismo ingenuo ni fe ciega. Es una tensión permanente entre la lucidez y la necesidad. El ser humano sabe que la muerte es inevitable, pero espera, sabe que el sufrimiento es real, pero resiste, sabe que la justicia no siempre llega, pero actúa. La esperanza no garantiza sentido, pero impulsa la búsqueda de sentido. En última instancia, el mito no responde si la esperanza es un regalo o un castigo, porque quizás sea ambas cosas al mismo tiempo. Como la conciencia, como el deseo, como la libertad, la esperanza es ambigua por naturaleza. Pandora no libera una virtud salvadora ni retiene una condena absoluta, preserva una posibilidad. Y es en esa posibilidad, incierta, frágil y peligrosa, donde se juega toda la tragedia y grandeza de lo humano. En la caja de Pandora no encontraremos una explicación ingenua del origen del mal, en cambio puede verse como una de las intuiciones más lúcidas que la antigüedad legó sobre la condición humana. En ella, el mal no irrumpe como un accidente ni como una anomalía, sino como el precio inevitable de la conciencia. Abrir la vasija es despertar, y despertar implica asumir la enfermedad, el desgaste del tiempo, la violencia, la pérdida y la certeza de la muerte. No hay retorno posible a la inocencia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Este fue el origen de la maldición que llenó toda la tierra, no fue un hecho simple como pareciera, esto encierra algo mucho más profundo, comprimido en estas líneas del Génesis, pero que ya conocemos. Adán y Eva habían caído de un estado existencial de luz y divinidad, al tomar conciencia de ello se percataron de su desnudez, tanto física como espiritual, pues la luz les era de investidura. Traspasaron el mandato de Dios y las consecuencias fueron las que ya sabemos. Pandora no es culpable. Es humana. En su gesto se concentra la tragedia esencial del hombre, condenado a saber y, por tanto, a sufrir. La vasija no contenía males ajenos, sino verdades latentes, realidades que sólo podían existir una vez que el ser humano se reconociera como finito. El mito sugiere así, que vivir no es evitar el dolor, sino evitarlo con lucidez. Y sin embargo, cuando todo parece dispersarse en el caos, algo permanece. La esperanza no se derrama ni se pierde, queda contenida, como una reserva última. No es una promesa divina ni una garantía de redención, sino una fuerza mínima, casi silenciosa, que impide el colapso absoluto. La esperanza no niega el sufrimiento, pero evita que el sufrimiento tenga la última palabra. Esta esperanza no es consuelo fácil ni optimismo vacío. Es una forma de coraje. Es la decisión de seguir creando sentido en un mundo que no lo ofrece de manera automática.
Es la negativa a reducir la existencia al dolor, sin por ello negarlo. En ese equilibrio frágil, entre la aceptación del mal y la negativa a rendirse ante él, se juega la dignidad humana. La caja de Pandora, entonces, nunca se cierra del todo. Sigue abierta en cada acto de conocimiento, en cada elección, en cada deseo que empuja al ser humano más allá de sus certezas. Pero mientras exista la esperanza, contenida y vigilante, el hombre no estará condenado al silencio ni a la desesperación absoluta. No será inocente, pero tampoco estará vacío. Así, entre la vasija abierta y la esperanza preservada, el ser humano permanece, herido, consciente, finito y, aún así, es capaz de tener un sentido. Y quizá esa sea la enseñanza última del asunto: no fuimos creados para vivir sin mal, sino para no dejar de vivir a pesar de él y buscar la redención. Como ya lo hemos mencionado, el capítulo 5 del libro de Zacarías presenta dos visiones proféticas, el rollo volador y la mujer encerrada en el efa. Ambas comparten un lenguaje simbólico intenso, cercano al mito, y abordan la presencia del mal no como abstracción, sino como fuerza activa dentro del mundo humano. En la primera visión, el profeta contempla un rollo que vuela sobre la tierra llevando una maldición contra el ladrón y el perjuro. El mal aquí no surge de la curiosidad ni del conocimiento, como en Pandora, sino de la transgresión moral consciente. No es ignorancia ni un impulso, es elección. El rollo entra en la casa del culpable y la consume desde dentro. El mal no se dispersa, se localiza, se nombra y se juzga. La segunda visión es la más sugerente para el contraste con Pandora. Zacarías observa un efa, una vasija, dentro de la cual hay una mujer. El ángel la nombra explícitamente: esta es la maldad. Se coloca una tapa de plomo sobre la vasija y dos figuras aladas la transportan a la tierra de Sinar, donde será instalada en un templo propio. El mal, a diferencia del mito griego, no se libera, se encierra, se contiene, se exilia. Aquí aparece la inversión simbólica más potente respecto a la caja de Pandora. En el mito griego, el mal estaba contenido y fue liberado; en Zacarías, el mal ya está activo en el mundo y debe ser reconfinado. Pandora explica por qué el mal es inevitable; Zacarías observa la posibilidad de retirarlo del centro de la humanidad. La figura femenina, presente en ambos relatos, no debe leerse como acusación de género, sino como personificación simbólica. Pandora no es el mal, es el medio por el cual el mal se manifiesta. En Zacarías, la mujer es nombrada como maldad, no como culpable individual, sino como encarnación de una fuerza colectiva. Ambos relatos utilizan a la mujer como símbolo de generación y manifestación, no como origen moral. Otra diferencia esencial es el papel de la esperanza. En Pandora, la esperanza queda atrapada junto al mal, coexistiendo con él de manera ambigua. En Zacarías 5, la esperanza no es nombrada explícitamente, porque no es interior ni psicológica, sino escatológica, reside en la acción divina que purifica, juzga y restaura. La esperanza no depende del hombre, sino de la intervención de Dios en la historia humana. Mientras el mito griego asume el mal como componente estructural de la existencia consciente, el texto bíblico lo concibe como anomalía moral, algo que puede y debe ser desplazado. Pandora ofrece una antropología trágica: vivir es cargar con el mal. Zacarías propone una teología de la corrección: el mal puede ser contenido, juzgado y finalmente apartado. Sin embargo, ambos textos coinciden en algo fundamental: el mal no es caótico ni invisible. Puede representarse, nombrarse y relacionarse con objetos concretos: una vasija, una tapa, un rollo. Tanto el mito como la profecía sugieren que el ser humano necesita formas simbólicas para comprender y enfrentar aquello que lo desborda. En última instancia, Pandora nos enseña a convivir con el mal sin negar la esperanza. Zacarías nos da una visión de un mundo donde el mal no tenga su morada entre los hombres. Uno mira la existencia desde la lucidez trágica, el otro, desde la promesa de purificación. Entre ambos se extiende el arco completo de la experiencia humana: aceptar lo que somos y, al mismo tiempo, anhelar lo que aún no somos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Juan capítulo 3 versos 2 al 9. Si el mito de Pandora y la visión profética de Zacarías 5 pudieran dialogar, no discutirían sobre la existencia del mal, ambos lo dan por hecho, discurrirían sobre su significado, su origen y, sobre todo, su destino. En este diálogo imaginario se enfrentan dos concepciones radicalmente distintas de la realidad, la lucidez trágica del pensamiento griego y la esperanza redentora de la tradición bíblica. Desde la perspectiva de Pandora, el mal es inseparable de la condición humana. Surge en el instante mismo en que el ser humano accede a la conciencia, al deseo y al conocimiento. No hay pecado original en sentido moral, sino un despertar ontológico, saber es perder la inocencia. El mal no irrumpe como castigo externo, sino como consecuencia natural de la libertad. Por ello, una vez abierta la vasija, el mal no puede ser devuelto a su encierro. La historia no tiene marcha atrás. Zacarías, en cambio, habla desde un horizonte teológico distinto. Para él, el mal no es estructural, sino intruso. No pertenece al diseño de Dios con respecto al mundo, aunque opere activamente en él. La visión de Lefa revela que la maldad puede ser identificada, contenida y finalmente removida de la tierra. El mal no es destino, es problema. Y todo problema, en la lógica profética, tiene una resolución futura. Aquí se produce la primera gran tensión del diálogo. Pandora afirma, el mal es constitutivo del ser consciente. Zacarías responde, el mal es una distorsión que será corregida. Ambos coinciden en que el mal es real y poderoso, pero discrepan en su estatuto ontológico. El mito lo concibe como inevitable, la profecía, como provisional. La esperanza ocupa un lugar igualmente contrastante. En Pandora, la esperanza queda encerrada junto al origen del mal, como si ambos fueran inseparables. No es promesa de redención, sino condición de supervivencia. El ser humano espera porque no puede dejar de hacerlo, no porque tenga garantías. Esta esperanza es frágil, ambigua y profundamente humana, sostiene, pero no salva. En Zacarías, la esperanza no se encierra en una vasija porque no depende del interior humano. Es una esperanza escatológica, fundada en la acción de Dios. No es resistencia psicológica, sino confianza en un desenlace histórico donde la maldad será desplazada. El futuro no es una repetición del presente, sino su transformación. Aquí el diálogo se vuelve más tenso. Pandora objeta, ¿qué ocurre si esa intervención no llega? ¿Qué queda del hombre sin esperanza propia? Zacarías replica, ¿qué ocurre si la esperanza humana se convierte en resignación y justifica el mal como eterno? Este punto revela el riesgo de ambas posturas. El pensamiento trágico puede derivar en aceptación pasiva del sufrimiento, la teología de la redención puede caer en la postergación infinita de la justicia. Pandora corre el peligro del fatalismo, Zacarías, el de la espera excesiva. Sin embargo, el diálogo no termina en oposición, sino en una tensión fecunda. Pandora recuerda a la teología que el mal se vive aquí y ahora, en el cuerpo, en el tiempo, en la fatiga cotidiana. Zacarías recuerda al mito que el mal no tiene derecho a ser normalizado ni sacralizado. Uno exige lucidez, el otro, esperanza transformadora. Así, el diálogo entre ambos textos nos sitúa en un punto intermedio profundamente humano, vivir con plena conciencia del mal sin convertirlo en destino final, esperar la redención sin cerrar los ojos al sufrimiento presente.
Entre la vasija abierta de Pandora y el efa sellado de Zacarías se despliega la experiencia humana completa, aceptar la herida y, al mismo tiempo, negarse a creer que la herida sea lo último. En el libro El Testamento de Job, leemos cómo él se mantuvo íntegro durante varios años y hasta el final de su prueba, soportando durísimas aflicciones. Job es todo un ejemplo de vida, fe y esperanza. Ahora, hijos míos, ¿también ustedes mostrarán un corazón firme en todo lo malo que les suceda? Porque más grande que todas las cosas es la firmeza de corazón. Job tenía celo por Dios y quería ayudar al pueblo, el cual adoraba cierta imagen en un templo. Si te comprometes a destruir y quitas la imagen de Satanás, él se pondrá furioso para librar una guerra contra ti, y él mostrará contra ti toda su malicia. Él traerá sobre ti muchas plagas severas, y tomará de ti todo lo que tienes. Él se llevará a tus hijos, y te infligirá muchos males. Entonces debes luchar como un atleta y resistir el dolor, seguro de tu recompensa, superar las pruebas y aflicciones. Pero cuando hayas resistido, haré famoso tu nombre a lo largo de todas las generaciones de la tierra hasta el fin del mundo. Y te devolveré todo lo que tenías, y se te dará la doble parte de lo que perderás para que sepas que Dios no toma en cuenta a la persona, sino que le da a cada quien lo bueno que merece. Y también a ti se te dará, y te pondrás una corona. Y en la resurrección despertarás para la vida eterna. Entonces sabrás que el Señor es justo, verdadero y poderoso. Después de eso, hijos míos, respondí, por el amor de Dios soportaré hasta la muerte todo lo que venga sobre mí, y no retrocederé. Cuando sus amigos se le acercaron para cuestionarlo, Job los ofende con su discurso, ¿dónde se ha ido tu gloria? Eres el que despreció a los malhechores y pecadores equivocados y ahora te has hecho un hazmerreír para todos. ¿Dónde se ha ido tu gloria? Y cuando Elifaz hubo llorado y lamentado durante mucho tiempo, mientras todos los demás se le unían, de modo que la conmoción era muy grande, les dije, silencio y les mostraré mi trono, y la gloria de su esplendor, mi gloria será eterna. El mundo entero perecerá, y su gloria se desvanecerá, y todos los que se aferren a él, permanecerán debajo, pero mi trono está en el mundo superior, y su gloria y esplendor serán a la derecha del Salvador en los cielos. Mi trono existe en la vida de los santos y su gloria en el mundo imperecedero. Porque los ríos se secarán, y su arrogancia bajará a la profundidad del abismo, pero las corrientes de mi tierra en las que mi trono está erigido, no se secarán, sino que permanecerán intactas en su fuerza. Los reyes perecen y los gobernantes desaparecen, y su gloria y orgullo es como la sombra en un espejo, pero mi reino dura para siempre, y su gloria y belleza está en el templo de mi Padre. Tal vez la sabiduría no consista en elegir entre mito o revelación, sino en permitir que ambos se interpelen. Porque el ser humano necesita la honestidad trágica de Pandora para no mentirse sobre el dolor y la promesa profética de Zacarías para no rendirse ante él. Y en ese diálogo inacabado entre aceptar y esperar, entre saber y confiar, se sigue escribiendo, generación tras generación, la historia espiritual de la humanidad.